Recuerde usted que este domingo 19 de junio Colombia elige a su próximo presidente. Las opciones: por un lado está el candidato de izquierda Gustavo Petro, que obtuvo el 40% de los votos, y del otro lado Rodolfo Hernández, candidato de la derecha, que obtuvo un 28%. Las cifras han cambiado cara a la segunda vuelta. Algunos hablan incluso de un empate técnico. Otras encuestas le dan algunos puntos más a uno u a otro candidato. 38 millones de personas están inscritas para votar en la papeleta que los colombianos llaman tarjetón y que será de papel ecológico. Aparecerá primero el ingeniero Hernández y su binomio, luego el exalcalde de Bogotá, también con su binomio, y una tercera opción, la casilla para el blanco, que no afectará el resultado en favor de ningún candidato. En segunda vuelta será declarado presidente quien obtenga más votos. Así de sencillo. Vamos a acercarnos al proceso y a lo que podría pasar junto al consultor político Gustavo Gaitán. Bienvenido. ¿Me escucha? Gustavo, buen día. Parece que todavía no nos escucha. Vamos a probar allí. ¿Nos escucha? Voy a hacerle señas, a ver si ahí logramos. Parece que no tiene retorno. Ya le están escribiendo un mensaje por interno para que pueda conectar el audio. Sí, vamos a tratar de resolver este detalle técnico para que le digan a nuestro invitado. Parecía simplemente que estaba muteado su micrófono. Ya lo vamos a resolver. Es importante también lo que ocurra en Colombia, obviamente por la cercanía que tiene este país con Ecuador, nuestras relaciones comerciales, por lo tanto también nuestras relaciones políticas y sobre todo también desde la perspectiva de comunicación y de la misma forma de hacer política. Es interesante analizar lo que está sucediendo, sobre todo cuando de repente aparece en segunda vuelta un candidato que no estaba en el radar de ningún consultor político. Evidentemente lo que sucedió en Colombia tiene que ver con una derrota de la derecha, del uribismo también en esa primera vuelta. Sin embargo, esos mismos que han sido derrotados en esa primera vuelta ahora están apoyando al candidato Hernández y han logrado una importante coalición también en ese sentido. Y por ello, entonces, actualmente las principales encuestas en ese país aseguran que hay un empate técnico. Es complejo. Gustavo, buen día. Ahora sí lo saludamos de inmediato, nuestro segundo invitado, para hablar de los comicios que se llevarán a cabo este domingo en Colombia. Buen día. Sí, ¿me escuchas, Natalie? Ahí sí, perfectamente. Ok. Bueno, primero que todo, un gusto lograr comunicarnos. Asimismo, quiero felicitarlos por esta interesante iniciativa periodística de Armonía TV. Muchas gracias por la invitación. Empecemos, Gustavo, por hacer una primera lectura de lo que sucedió en la primera vuelta. Yo mencionaba que la coalición de derecha, una lectura es decir que la coalición de derecha fue derrotada, ¿no? El rechazo a Iván Duque, al uribismo, a la política conservadora, diría yo, pero sorpresivamente queda junto al candidato de izquierda un independiente de más de 70 años de edad, no estaba en el radar de nadie. Muchos dicen que el no participar en debates, el enfocarse en las redes sociales, es lo que le permitió llegar al candidato Hernández. ¿Cuál es tu análisis sobre lo ocurrido en esa primera instancia? Y luego pasamos ya a lo más actual. Bueno, lo que en realidad ocurrió en la primera vuelta que se llevó a cabo en Colombia hace 3 semanas es que los pronósticos no le salieron al uribismo como lo tenían calculado. Ellos esperaban tener una votación aproximada de 4 millones de votos y solamente alcanzaron 2,5 millones con el candidato Fico. De tal manera de que en ese momento se presentaba Rodolfo Hernández casi como un candidato outsider. En realidad era un candidato independiente que no pertenecía a ninguno de los partidos. Sin embargo, sí habíamos detectado en el radar la aparición de Rodolfo Hernández unas 2 semanas antes de las elecciones. Ya había aparecido en las encuestas y se comenzaba a notar que era un contendor peligroso específicamente para el segundo lugar que obtenía en ese momento el uribismo. Hay que entender que en Colombia el voto no es obligatorio, aun cuando hay 39 millones de sufragantes.
generalmente vota la mitad, cerca de 20 millones de votantes. En esta ocasión votaron 21 millones de personas, con lo que se rompió la abstención. Es decir, hubo un 54% de gente que votó frente a un 46% de gente que no votó. De tal manera que predecir exactamente cuál puede ser el umbral o el cociente electoral en una elección resulta a veces aventurado, precisamente porque uno no tiene conciencia exacta de cuántos son los que van a votar. Es decir, en Colombia siempre hay que hacer doble campaña, campaña por el candidato, pero también campaña para que la gente vaya a votar por ese candidato que quiere. Bueno, en realidad la campaña para romper la abstención la hace el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría, porque en Colombia el voto en blanco tiene valor político, es decir, quienes apoyan el voto en blanco tienen su presupuesto, tienen su propia campaña y en caso de que gane el voto en blanco, se tienen que repetir las elecciones y no puede participar ninguno de los contendientes. En este caso, el voto en blanco no alcanzó mucha participación y se prevé que en esta segunda vuelta no llegue al 5%. De tal manera de que las cifras, pues, mostraron que realmente lo que se venía viendo en la campaña durante toda la primera vuelta, que fue una suerte de alianza contra el candidato de izquierda, contra Gustavo Petro, se formó una suerte de que inclusive la bautizaron como la Tocopé, todos contra Petro. Inmediatamente que ocurrió, se presentaron los resultados en primera vuelta hace 3 semanas, cosa por la que se le felicita al Consejo Nacional Electoral, porque dio los resultados supremamente rápido y de eso despejó cualquier duda de fraude. Yo particularmente confío en las cifras que vaya a dar el Consejo Nacional Electoral este domingo, que las promete muy rápido. Probablemente a las 7 de la noche ya sepamos quién es el nuevo presidente de los colombianos. Hablemos entonces de los dos candidatos. Un poco también lo que logra pasar o ser más popular en redes sociales. Por ejemplo, en el caso del candidato Hernández, prácticamente es que podría ser un odiador de mujeres, ¿no? Fascista, de ultraderecha, conservador. Sin embargo, en sus videos de TikTok parece un viejito bonachón. Así es un poco como lo describen incluso algunos medios internacionales. Y por otro lado, a Gustavo Petro siempre se le recuerda su paso como guerrillero, más que como senador inclusive o como alcalde de Bogotá. ¿Cuáles crees tú que son las principales fortalezas de cada uno de los candidatos y al mismo tiempo sus principales amenazas? Bueno, indudablemente Hernández se presenta como un candidato nuevo, como un candidato sin ataduras con el sistema político, casi que es un candidato de rechazo a la clase política. Sin embargo, fue alcalde de Bucaramanga. Durante su paso por la alcaldía fue muy controvertido por sus acciones y sus hechos. Sin embargo, yo diría que Rodolfo Hernández es el producto de una agencia de publicidad. El asesor de él no es un consultor político, es un publicista argentino muy reconocido aquí en Colombia porque lleva cerca de 40 años, Ángel Becasino, y él planeó con una serie de empresas digitales de su natal Bucaramanga una campaña muy agresiva en TikTok. En TikTok fue el que subió al candidato Hernández con una suerte, como tú lo decías, una suerte de campaña de viejito pero sabroso. Esa campaña fue muy elogiada. Sin embargo, el candidato Hernández casi que no participaba, ni participó en debates, ni participaba en entrevistas con los grandes entrevistadores políticos. De tal forma de que podríamos decir que fue una candidatura que surgió de fuera del sistema o de la arena política tradicional. En el momento en que gana Hernández como un candidato independiente, al otro día, inclusive no demoraron muchas horas, obtuvo el respaldo casi unánime del uribismo. Cerca del 90% de los votantes que votaban por Fico
inmediatamente se pasaron para Hernández. Eso ocurrió en tan solo 48 horas después de la presentación de los resultados y generó el efecto que se denomina en comunicación política bandwagon, carro ganador, es decir, la electividad. La gente lo ve como ganador y eso jaló los votos y hizo que en las encuestas apareciera un empate técnico. Inclusive, algunas encuestadoras pusieron a Rodolfo por encima de Petro en esas 48 horas. El candidato Rodolfo comenzó a recibir el bullying en esta segunda vuelta, casi que el bullying, y todos los ataques han sido contra Rodolfo. Los ataques de la primera vuelta fueron casi y totalmente exclusivos para el candidato Petro, al que, como tú indicas, cada rato se le enrostra su pasado guerrillero. Sin embargo, el candidato que fue alcalde de Bogotá y un senador brillante que denunció la parapolítica, tiene un voto muy duro. No olvidemos que el candidato Petro, esta es su tercera campaña presidencial en serie, de tal forma de que hay votantes que han votado por Petro en varias ocasiones. La gran fortaleza de Petro son los jóvenes, fundamentalmente los estratos 1 y 2, que son los estratos más grandes y más pobres en Colombia. Otra de las grandes fortalezas de Petro es, curiosamente, la ciudad de Bogotá, en donde gana casi en el 90% de las localidades, lo cual hace pensar que realmente a veces las críticas de que fue un mal alcalde pues no tendrían sentido en ese caso. Entonces estamos ante dos candidatos completamente contrastados, completamente diferentes. Que hacen una campaña política completamente diferente también, y las campañas que están haciendo son completamente diferentes, pero analizando el caso de Gustavo Petro, entendería yo que tú afirmas que en realidad el voto hacia este candidato sería un poco más por convicción, el voto a Hernández es más por conveniencia. El voto duro es de Petro, el voto blando es de Hernández. El voto, digamos un poquito, un voto nuevo, es un voto que la gente está tomando las decisiones y que curiosamente ha bajado los últimos días, yo creo, por la embestida. Realmente ha habido una campaña sucia de lado y lado en las redes sociales, espeluznante, pero creo que le ha afectado más a Hernández. Por cuanto al candidato Petro, ya la gente lo conocía, ya conocía sus ataques, ya conocían los argumentos por los cuales era descalificado, mas no así Hernández. Y esto hemos visto en estas 2 semanas de campaña, unos ataques muy agresivos a la personalidad. Claro, inclusive yo creería, y habría que analizar esa parte dentro de lo jurídico, dentro de la ley, él debería enfrentar un juicio, me parece, hacia julio, ¿no? Un juicio posiblemente de peculado en un caso de cuando él fue alcalde de Bucaramanga. En todo caso, ¿qué es lo que quieren los colombianos? ¿Y cuáles son tus predicciones, Gustavo? Bueno, yo personalmente creo que va a ganar Petro. Veo que los números de Petro son mucho más sólidos. Realmente en los planos que ha llegado, pues ha llegado de una manera contundente. Además, hay una diferencia total en las dos formas de hacer política. La campaña de Petro ha sido en la plaza pública, recorriendo el país, poniéndole la cara a las manifestaciones, a pesar de sus gravísimos problemas de seguridad. La campaña de Hernández no ha visitado las grandes ciudades, no ha hecho grandes recorridos, tampoco ha hecho mítines, ha sido exclusivamente en las redes sociales y en los medios de comunicación afectos, que suelen ser programas de humor, programas de radio, en donde se burlan de los personajes nacionales, en fin, pero no ha enfrentado a los grandes medios. Ahí ha habido una diferencia total en la forma de hacer política. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo, por ayudarnos a entender un poco más en detalle y analizar qué es lo que pudiera ocurrir este día domingo allá en Colombia. Vamos a estar pendientes y ojalá podamos traerte de vuelta también para un análisis post-elecciones. Claro, con muchísimo gusto. Encantado, Natalie, para que estemos viendo pues, realmente lo que ocurra
este domingo, que además tiene con muchos nervios a toda la población colombiana. Se están jugando dos modelos de desarrollo, el modelo de desarrollo de la derecha y un modelo de desarrollo nuevo de la izquierda, que nunca se ha implementado. En Colombia ha vivido 24 años de uribismo, de gobiernos de derecha consecutivos, ellos pues han practicado una suerte de economía de guerra. El proceso de paz colombiano, tan doloroso, ha sido olvidado. Entonces, es probable que el próximo gobierno implique una oxigenación democrática al país, muy necesaria y sobre todo muy ansiada. Y con ello también un diferente equilibrio o movimiento también en las fuerzas políticas de la región. Muchas gracias, Gustavo, que tengas un buen día. Muchas gracias, Natalie. Saludos.